Continuamos con Diego Zavala, estamos hablando acá fuera de micrófono, muy interesante, realmente hay mucho de qué hablar de todo esto, pero yo quiero ir a lo que estás enfocando en la última parte. Vos decías, si a mi hermano le secuestraron, yo le hago también responsable a Juan Arrón y a Nuncio Martí, y en ese plan o en ese tren de situaciones están también las otras víctimas de secuestro, es decir, no se reduce al caso María Di Bordón de Bernardi, para lo cual, por lo menos para el Ministerio Público, ambos fueron considerados autores morales, junto a Víctor Colmán, también hay que decir, Víctor Colmán también está en esa calidad de refugiado en Brasil, y Víctor Colmán inclusive en calidad de autor material, creo que lo habían imputado. Pero lo más importante de todo esto, lo que quiero apuntar, es que para ustedes ahí prendió el germen del secuestro entonces en Paraguay. O sea, yo doy testimonio de lo que yo vi, ¿verdad? Cuando eran las reuniones estudiantiles, nos reuníamos en la universidad, ¿verdad? O sea, en los recintos universitarios, la policía no podía llegar y entrar a la Universidad Católica, ¿verdad? Entonces nosotros nos reuníamos y en esas reuniones ellos formaban parte de, ellos venían de filosofía de la Católica, ¿verdad? Y yo recuerdo que les veía a ellos y tenía un discurso distinto del resto de lo que nosotros estábamos haciendo, tratando de organizar un poquito una resistencia en contra de un régimen que nosotros considerábamos, ayer nomás, anteayer, se festejaron los 30 años, ¿verdad? Pero nunca iba a imaginar que eso iba a terminar en lo que terminó casi 15 años después, ¿verdad? Y en lo que ustedes terminaron inmersos. No, yo me sorprendí con toda esta información con el caso de Cecilia, de María Did, ¿verdad? Donde la fiscalía terminó acusando a ellos. Yo decía, che, espera, porque yo con esta persona me reuní y ahora mirar las acusaciones. Y ahí comencé el une con flechas, ¿verdad? Y después con lo de mi hermano, ahí sí que me sensibilicé totalmente y dije, ¿cómo no pude ver yo, ¿verdad? O cómo no pude reaccionar en ese momento? Pero tenía muchas cosas en la cabeza y evidentemente uno nunca iba a pensar que algo, ¿verdad? Como esto podía haber prendido, y prendió en algunos, no tenemos que decir que son todos, ¿verdad? Algunas conexiones directas entre Juan Arrón y Nuncio Martí, buscados por el secuestro de María Edith y el caso de los Zavala. Resulta que por el secuestro de la señora conocida como en aquel entonces como Nica de Bernardi, están condenados Alcides Oviedo Brites, Carmen Villalba y Aldo Mesa, a 18 años cada uno. Así mismo. Carmen Villalba es la hermana mayor y la que metió al EPP a su hermano Osvaldo. Osvaldo es el que negociaba directamente con don Diego Zavala. Aldo Mesa, el otro condenado, es hermano mayor de Magna Mesa, la mujer de Osvaldo Villalba y la que recogió la plata que acá nuestro invitado don Diego Zavala y su familia tuvieron que entregar al arrojar de una avioneta. Es decir, tampoco son coincidencias o casos aislados, todos están entrelazados. Es como que ahí empezaba todo esto, y ustedes mismos lo van a saber porque vivieron ese momento y después ven inclusive hasta conexiones con la FARC de por medio. Empezaba la industria del secuestro en aquel entonces, sí. Y le toca a ustedes, en algún momento, logran zafar porque Fidel vuelve, pero otros no, como en el caso de Delio, por ejemplo. Así mismo, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer llegar. Resulta que en la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado es parte, pero nosotros las víctimas no tenemos parte, pero igual tenemos que hacer llegar nosotros nuestra voz y hacerle decir, guarda, ¿verdad? En lo que ustedes resuelvan, que ningún dólar termine en manos de los secuestradores. El Estado puede ser sancionado, ¿verdad? Pero esa sanción del Estado, o esa sanción contra el Estado, que sirva para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, estuve mencionando, y yo participo activamente en posiciones políticas en Twitter, ¿verdad? Estuve mencionando yo en Twitter que se le imponga al Estado, ¿verdad? Por ejemplo, en los libros de texto de los colegios, cursos didácticos sobre derechos humanos. ¿Y en qué significa esto? ¿Cómo puede beneficiar a los ciudadanos? ¿Qué derechos tienen? ¿Cómo puede acceder a esos derechos? O cursos obligatorios para fiscales y jueces, en donde ellos, una de las materias, si no dieron la facultad, una de sus materias sean, cuando tomen los cursos para jueces y fiscales, que sean las materias obligatorias de derechos humanos, o más aún, para los policías y para los militares, también en las academias de formación de sus oficiales, que ellos pasen por cursos obligatorios de derechos humanos. Quiero entender, don Diego, ustedes entonces como víctimas directas del secuestro en Paraguay, ¿admiten por un lado la posibilidad de que el Estado paraguayo pueda ser condenado en el caso de Arrón y Martí? O sea, cuando entra una acción a la Corte, lo lógico es que salga a favor o en contra. Claro. Entonces tenés 50% por un lado, 50% por el otro. No, pero lo que yo digo, hay veces hay tendencia, por ejemplo, cuando son casos descabellados. En este caso, ¿usted ve elementos que puedan llegar a derivar en la condena? Yo no veo elementos, pero si la Corte resuelve,
¿verdad? Como abogado tengo que pensar la posibilidad, ¿verdad? De que pueda haber una sentencia hacia un lado o hacia otro. Y si se da la sentencia, ¿verdad?, condenando al Estado, yo, ¿verdad?, pido encarecidamente que considere la situación de las víctimas y que la reparación, ¿verdad?, si es que hubo una infracción al sistema interamericano de derechos humanos, que la reparación del Estado paraguayo vaya orientada a mejorar el sistema, ¿verdad? No vamos a estar nosotros fortaleciendo a los autores del secuestro, fortaleciendo a la banda que inició el secuestro en Paraguay, y al final le estamos permitiendo que causen más violencia, porque recordemos nosotros que una pirámide de secuestro, ¿cómo funciona? Hasta que se corta el ciclo. Si hay una banda que está causando secuestros, si no se corta esa banda, ¿verdad?, la espiral va creciendo, ¿verdad?, la pelota va creciendo. Entonces, para cortar esa espiral, el Estado alguna vez tiene que capturar a todos los secuestradores, incluyendo a Ronnie Martí, incluyendo los demás, la gente del EPP que sigue en el monte. Aparte sería muy indignante, ¿verdad?, para todos el hecho de que los secuestradores fugitivos, supuestos secuestradores fugitivos, reciban al final dinero. O sea, con que se le condene al Estado no hay drama. Ahora, que no se le pague un peso, o que si se tiene que desembolsar algo que se haga para... Por eso la campaña se denomina Ni un dólar para el secuestro, ¿verdad? Hubieron muchas informaciones y rumores, pero la campaña se llama, yo creo que muy bien orientada, Ningún dólar para el secuestro. ¿Ustedes creen que esto es intencional? No es una cuestión circunstancial, digo lo de Ron Martí, está bien planificado. Y todo esto. Como abogado uno siempre puede tener como una táctica, ¿verdad?, distraer la atención y tratar de presentar como víctimas a quienes fueron los promotores del secuestro. Yo pienso que para mí es una táctica que están utilizando. Y lo de la plata, lo del pedido, la demanda, digo, porque acá hay que aclarar, todo, no hay un monto, sino la posibilidad de un monto. Todo entra parte de la táctica. O sea, yo por lo menos pienso que sí. Se habla pues de es decir, sacarle al Estado, ¿verdad?, la legitimidad que tiene, porque el Estado tiene la legitimidad de perseguir el delito. Bajo nuestra Constitución, el Estado está obligado a perseguir el delito y la Fiscalía es la encargada de perseguir ese delito. Entonces, en este momento el Estado se ve en el otro extremo de que está siendo acusado, ¿verdad?, por un delito causado supuestamente, ¿verdad?, contra personas que fueron los autores o los organizadores del secuestro. O sea, lo de los 63 millones de dólares, ¿de dónde surge? De un pedido que hace, o sea, no es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a decir, si le condena a Paraguay, no, páguenle 63 millones de dólares, no. Es la petición que hacen los demandantes, en este caso Juana Rom y Anuncio Martí. Por ejemplo, exigen $1 millón para cada hijo, otros tantos millones para las parejas y así sucesivamente. Entonces, el total de ese pedido es el que llega a 63 millones de dólares. Y eso, Osvaldo, la Corte puede, al condenar, puede establecer que se pague ese monto, que baje más, pueden regular ellos, o cuál es la... Yo quiero trasladarle la pregunta a Diego Zavala porque él estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entiendo que conoce el procedimiento. Sí. Sí, así mismo, yo trabajé en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al terminar justamente mi facultad, ¿verdad? Fui a hacer una especialización allá y estuve como 9 meses como interno o como abogado interno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entendiendo un poco el sistema y ayudando en los casos que se armaban ante la Corte. En ese momento, abogado de la Corte Interamericana era el doctor Jorge Seal. Él pidió justamente y yo ingresé a la Comisión Interamericana. Fue una excelente experiencia, vale decir, ¿verdad?, puesto que nos tocaban casos de países muy bravos, como en ese momento la dictadura Ríos Montt en Guatemala, ¿verdad?, que Guatemala estaba pasando momentos muy terribles. Yo venía recién de salir de la facultad y venía también recién de la experiencia que vivía en Paraguay. Yo estuve allá en el 92, 3 años nomás había terminado la dictadura en Paraguay, ¿verdad? Estábamos avanzando porque no tenemos todavía una democracia plena, pero estamos avanzando hacia ahí, ¿verdad? Y recuerdo cuando armaba yo los casos y hay dos, o sea, primeramente viene una denuncia y luego viene un filtro, ¿verdad?, que es la Comisión Interamericana. Yo no entiendo por qué, ¿verdad?, o qué pasó, ¿verdad?, que en ese primer filtro que era la Comisión Interamericana, ¿por qué Paraguay no se defendió? Estamos hablando en ese momento de otra administración que estaba siendo ejercida en representación de Paraguay bajo la era del presidente Carter, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó este filtro? Yo creo que los anteriores procuradores que ejercían en ese momento la defensa de Paraguay nos deben una explicación,
¿Se debió haber cortado de raíz esto? Yo creo que se le debería haber dado la atención correcta en el momento que ameritaba, ¿verdad? Porque por la información que yo tengo, y ustedes periodistas seguramente van a indagar un poco más, la atención que se le dio al caso en la administración anterior fue escasa. Entonces, no podés permitir, ¿verdad?, que una denuncia en contra de Paraguay, ¿verdad?, pueda prosperar con un arco libre. Yo no estoy haciendo una acusación, lo que pido es que se esclarezca qué es lo que pasó. No podemos nosotros llegar ahora hasta al extremo de que nosotros las víctimas tenemos que volver otra vez a movilizarnos para, ya no somos más ni parte, ¿verdad?, explicarle a la gente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, vean un poco, la situación es esta, ¿verdad? Todas las investigaciones en su momento se hicieron para determinar qué es lo que pasó. Yo, de la información que tengo, ¿verdad?, se determinó que con relación, ¿verdad?, al presunto secuestro de Ronnie Martí por parte de funcionarios del Estado, se aclaró por parte de investigaciones de la Fiscalía y de investigaciones del Ministerio del Interior que no tuvieron participación agentes del Estado. ¿Cómo no llegó esa información a la Corte? Sobre todo cuando a Ronnie Martí siempre estableció una estrategia, eso históricamente lo hicieron. Primero se presentaban como víctimas de secuestro, en el momento en que ellos eran buscados por autoría moral del secuestro. Segundo paso fue el de llevar nada menos que a juicio político al entonces fiscal general del Estado. Pero ya estaba viendo algunas de las imágenes cuando estaban ellos en sede de la Cámara, en el Congreso Nacional específicamente, y por poco lograron destituirlo al fiscal general del Estado, entonces Óscar Latorre. Luego, cuando estaban para ir a juicio oral y público, obtuvieron el refugio en Brasil. Es decir, siempre tuvieron una línea de estrategia muy fuerte para zafar de esa situación. Y después, cuando se les acabaron los recursos procesales, se escaparon a Brasil, sí, porque ellos tenían una medida alternativa que les dio el juzgado: quédate nomás en tu casa mientras dure el proceso, ¿verdad? Presumimos que sos inocente. Y ellos abusaron de esa medida y se escaparon a Brasil. Tuvieron todas las oportunidades, como dijiste, toda la atención de la prensa, tuvieron todas las posibilidades de demostrar de que ellos fueron víctimas de un secuestro, o tuvieron todas las oportunidades de demostrar de que ellos no fueron parte de esa organización delictiva. Y fíjate cómo son las cosas, Diego, porque 30 años cumplimos ayer de democracia, de cambio de gobierno, de la dictadura, la democracia, transición, como quieran, pero no es dictadura ya actualmente. Pero ellos aprovecharon muy bien esa coyuntura. Y yo creo que esa coyuntura hoy hace que nuestra imagen siga teniendo una suerte de Estado autoritario ante la comunidad internacional. Y es lo que nos hace mal cuando vamos a este tipo de juicios, porque se termina presentando a gente que en realidad estuvo involucrada en ilícitos como víctima del autoritarismo. A ver, en el sistema interamericano hay algo que a mí me preocupa, ¿verdad? No sé si ustedes conocen el caso de Paraguay durante la época de la Guerra del Chaco. Paraguay formaba parte de la Liga de las Naciones. Antes que existan las Naciones Unidas, existió algo que se llamaba la Liga de las Naciones, que comenzó al terminar la Primera Guerra Mundial. Terminar la Primera Guerra Mundial, o antes de la Primera Guerra Mundial, los estados tenían el legítimo derecho de iniciar una guerra de agresión, ¿verdad? Y luego de las negociaciones que terminaron con el tratado firmado en París, se decidió uno de los puntos, además de las sanciones al Estado agresor Alemania, uno de los puntos que se decidió fue establecer una organización que pudiese parar, ¿verdad?, las guerras de agresiones, y se firmó se estableció o se dio fundación a la Sociedad de la Liga de las Naciones. Paraguay era parte de eso, ¿verdad? Cuando Bolivia comenzó o inició los procesos de toma de los fortines, ¿verdad?, y comenzaron los primeros choques con las fuerzas paraguayas, Paraguay presentó su denuncia, ¿verdad? Y ante la presentación de la denuncia, y para no escalar la violencia, ¿verdad?, lo primero que hizo la Sociedad de la Liga de las Naciones estableció un bloqueo a Paraguay o un embargo de armas a Paraguay y a Bolivia. Para que no reaccionara Paraguay. Nos dejaba a nosotros desarmados, siendo que Bolivia ya venía estableciendo todos sus fortines, y nosotros nos quedábamos sin ninguna posibilidad de defendernos con el bloqueo de las armas. Ya había matado al teniente Rojas Silva incluso. Inclusive, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Paraguay? En primer lugar, dijo, el bloqueo, sí, voy a respetar en el papel. Nosotros igual nomás tuvimos que recurrir a armarnos como sea, o tomar armas del enemigo, o comprar a quien nos pudiese vender al precio que fuese,
Lo que no sabía tampoco el público, había un programa secreto de desarme, porque ya preveían la posibilidad de que la sociedad de la Liga, el comité ejecutivo de la Sociedad de las Naciones nos pudiese decretar un embargo. ¿Qué es lo que quiero decir? Embargo le decretaron a Alemania porque era un país fuerte. Nada. Cuando a Japón le hicieron una observación, ¿verdad?, de que por qué estaba invadiendo China, y como un país o un imperio le estaba invadiendo un país soberano como China, ¿qué hizo Japón? Se retiró del sistema así como así, y la sociedad no hizo nada. Y a Paraguay le dio la sanción más grande. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no se aprovechen de los países chicos, ¿verdad?, o de la circunstancia en que están los países pequeños, para aprovechar y decir, con Paraguay vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué no hacen un ejemplo con países grandes? Nos animan tampoco. O sea, no quiero decir eso a la comisión porque yo fui parte, ¿verdad? Pero les pido por favor que miren todas las circunstancias y con esta decisión ganen legitimidad. ¿Cómo ganarían legitimidad ante las víctimas? Si dicen, Paraguay tiene que mejorar su sistema de derechos humanos, correcto, ¿verdad? Demos más cursos. Por ejemplo, la Fiscalía se queja siempre que no tiene recursos, ¿verdad? Y fortalezcan la Fiscalía en materia de derechos humanos. ¿Por qué no? Yo voy a ser más feliz de todo. O que fortalezca la oficina del Ombudsman o la oficina de Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Pero ¿por qué va a estar fortaleciendo al grupo de los secuestradores? O sea, no, estoy alertando de algo que puede pasar, no estoy acusando a la Corte, y yo reitero, y estuve leyendo la entrevista que le hicieron al doctor Evelio Fernández Areolo, brillante, mi profe como debería ser, brillante, ¿verdad? Y él dijo, me merecen todo mi respeto, ¿verdad?, y confío en la integridad moral de los miembros, ¿verdad? Pero yo creo que les tiene que llegar esta información y ustedes los medios son los encargados, ¿verdad? O sea, yo estoy ahora haciendo un plagueo, ¿verdad?, porque no soy parte. Si era abogado iba a estar sentado y ejerciendo la defensa, ¿verdad? Pero como víctima del secuestro acá, ni siquiera nuestro caso todavía se resolvió y ahora ellos van a ganar 63 millones. Lo cual resulta paradójico. A la vuelta de la pausa vamos a hablar en la última parte ya de qué va a ocurrir este jueves. Hoy se entrevistaron las víctimas de secuestro precisamente con el presidente Mario Abdo Benítez. Víctimas de secuestro se están autoconvocando, Mariscal López y Senador Lon. Allí está nuestro compañero Carlos Ortega. En algunos minutos más esto comenzará. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Para las 19 horas está marcada esta manifestación denominada Ni un dólar para el secuestro, justamente convocada por ciudadanos indignados y que están en alerta ante esta posible condena y el pago de indemnización para Juan Arrón y Anuncio Martí por parte del Estado paraguayo. Recordemos que están sindicados justamente como los secuestradores de María Edith Bordón de Bernardi. Entonces esta manifestación que se va a desarrollar aquí sobre la avenida Mariscal López y Senador Long para las 19 horas, en minutos nada más debería arrancar esto. Ya están llegando los primeros ciudadanos autoconvocados para esta medida de fuerza contra el posible pago de indemnización a Juan Arrón y Anuncio Martí. Iván Osvaldo. Gracias, Carlos. Vamos a estar contigo en el noticiero central, Diego. Finalmente, hoy se reunieron las víctimas de secuestro con el presidente de la República. ¿Hubo algún mensaje del mandatario? Bueno, yo no pude hablar con mi hermano, con Fidel. Sí, efectivamente, ellos se fueron, estuvieron hablando con el presidente. Tuvo también, creo que María Edith. Su hijo Enzo. Y creo que algunos de los familiares de Cecilia también, uno de su hermana, perdón, estuvieron allí. No sé exactamente el contenido, pero yo sé que ellos fueron a pedir al presidente que acelere, que impulse los procesos de extradición de ambos secuestradores. El jueves en Costa Rica es la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Final de otro capítulo de Crimen y Castigo. Muchas gracias por la visita a Diego Zavala. La invitación para una nueva edición mañana a partir de las 18 horas, siempre por ABC TV.